En este momento tenemos acá conectado, pues por parte de Fundación Grupo Argos, estamos Pablo, el especialista en infraestructura, y yo. Por parte de Manantial tenemos a Juan David Cardona, a Paola Pinzón y a Cristian Osorio que nos están acompañando. Y por parte de WCS tenemos a Fanny, que también está, digamos, en representación. Entonces, les agradezco mucho su participación en este espacio. Si quieres, Iván, nos cuentas un poco cuál es como la propuesta de los temas que vamos a abordar hoy. Y como lo habíamos conversado en la sesión pasada, aquí acabó de llegar don Mario del Club Rotario. Como lo habíamos conversado, la idea es que en este capítulo, justamente que se trata de los temas de administración, de roles y demás en el proceso, pues que podamos de una vez conversar sobre la instalación que se va a realizar este año y pues también qué roles o qué acompañamientos vamos a desempeñar cada uno de nosotros en el proceso. Entonces, Iván, te doy la palabra. Muchas gracias. Nuevamente la misma dinámica. Cualquier observación o comentario me levantan la manito y yo voy como moderando las intervenciones. ¿Listo? Perfecto, Jenny. Bueno, muchas gracias. Quería confirmar si ya está presentándose, ya tenemos la presentación allí montada. Sí, Iván, así es. Perfecto, gracias. Bueno, ahora sí formalmente entonces, buenas tardes a todos. Agradecer el espacio y la paciencia para poder entonces culminar este bloque de sesiones de capacitación con respecto al filtro de bioarena. Y básicamente entonces lo que tenemos acordado ya para culminar los temas generales asociados a este componente como tal, corresponde a la parte mucho más de gerenciamiento y del seguimiento que se hace una vez se instala el filtro en las viviendas. Entonces vamos a enfatizar en los roles y responsabilidades en la implementación, algo asociado a la gerencia, luego a la construcción y el transporte, luego propiamente al esquema de seguimiento como tal que en este momento se lleva a cabo en la mayoría de proyectos, y culminaríamos con el tema de la red de vecinos o de promotores comunitarios que ya hemos también adelantado en algunos de los otros espacios. Entonces quiero también agradecerle de antemano a las personas que pues nos han acompañado como en los dos espacios anteriores e inclusive el de esta mañana, para que en caso de que tengamos algún tipo de reiteración, la intención es que las personas que no conozcan ese componente lo conozcan por lo menos de manera genérica en ese sentido. Entonces, sin más preámbulo y para entrar entonces en materia, hablaríamos inicialmente del gerenciamiento de los proyectos como tal. Básicamente, como sabemos que hay diferentes escalas de los proyectos, acuérdense que tenemos escalas de microproyectos, de 50 filtros o menos, 100 filtros o menos, pero también tenemos tenemos proyectos de 700 u 800 filtros en algunas zonas en una sola fase. Pues entonces este esquema de gerenciamiento y de coordinación empieza a ser muy flexible dependiendo de esas características de escala, de infraestructura y de capacidades asociadas a los implementadores. Entonces, básicamente, vamos a hablar, sobre todo en la parte final, Rocío nos va a compartir todo el tema de las etapas de las actividades que pasan por todos estos temas que están escritos allí, escoger muy bien al equipo humano de soporte de la propuesta, hacer un muy buen análisis de necesidades, mirar cómo vamos a hacer todo el proceso de sensibilización comunitaria alrededor no solamente del filtro, sino de todo el tema del manejo sanitario intradomiciliar, la educación al usuario, que hace parte de esto, y el control de calidad, entre otros. Les voy a pedir excusas porque tenemos unos vecinos constructores, entonces espero que no interfiera demasiado en la conversación como tal. También entonces de los procesos, que ya los hemos adelantado también en los otros espacios, pero muy genéricamente, consecución de materiales, logística de transporte, construcción, la entrega de los filtros ya a las familias beneficiarias y pues básicamente todos estos de la planeación clásica, que es el presupuesto, el cronograma, el seguimiento y la mejora continua, que es pues, lo que se espera en todos los proyectos. Para hablar entonces en... ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna preguntita o alguna intervención?
No, Iván, creo que está de pronto un micrófono abierto, Ah, pero ya, continúa, dale. gracias. Entonces, les decía o les adelantaba que en la construcción y el transporte, pues este tema ya para el piloto de los 50 filtros está resuelto y lo hemos hablado ya suficientemente. La construcción va a estar a cargo entonces del Club Rotario Nuevo Ibagué, donde ellos tienen ya este proceso como estandarizado y básicamente ya hay que hacer un acuerdo, es en los temas de hasta dónde va el club, en términos de si se ponen los filtros o si se entregan las cajas de los filtros en sitio, o también se podría trabajar el tema en un sitio también ya cercano a la zona rural, un punto, digamos, de encuentro para que las familias puedan recoger los diferentes componentes, etcétera. O sea que esa negociación ya hace parte de la minucia asociada a la negociación entre la iniciativa del Grupo Argos y el club como tal. Quisimos también presentar el tema del transporte ya un poco a pequeña escala. En los encuentros anteriores habíamos hablado un poquito como del transporte en general. Esta fotografía lo que quiere referenciar es que aún nosotros poniendo los filtros en una zona, como por ejemplo la escuela de la vereda, en realidad la gente puede inclusive contratar sus carros, camperos, camionetas de platón para poder hacer como los traslados por grupos de familias o eventualmente por grupos de veredas, etcétera. O sea que también allí hay una modalidad diversa en todo el tema del transporte. Y allí hay que aclarar también hasta dónde iría la responsabilidad en el caso de la implementación de los 50 filtros, hasta qué punto iría la responsabilidad del transporte y del control de calidad de las cajas, o mejor, del cuidado de los materiales, también en el tránsito hacia la vivienda. Esto lo aclaramos porque a veces, por ejemplo, ya en el transporte interno de ellos, no sé, el conductor no tiene el suficiente cuidado y entonces eventualmente se rompe un balde o se abre la grava, las bolsas de la grava, o en el peor de los casos tenemos alguna rotura de alguna caja en concreto. Entonces, esto último pasa muy poco, pero para prever efectivamente que todos esos materiales, tal como están saliendo de planta, se puedan mantener en su calidad hasta la llegada a la vivienda, pues hay que ser muy cuidadosos, digamos, como de esa cadena de logística alrededor del tema. Ya hablando entonces específicamente del esquema de seguimiento, en los proyectos que en general se trabajan con clubes rotarios en el país y con algunas otras organizaciones, se enfatiza mucho en que haya la posibilidad de contratar a un coordinador comunitario o una coordinadora comunitaria para la capacitación a las familias. El mínimo de visitas que recomendamos, que es un mínimo que también se está utilizando en muchos otros proyectos, corresponde a 3 visitas. Una que se hace a los 8 días de instalado el filtro, la otra al mes y la otra a los 3 meses, todos a partir de la instalación. Es decir, que ya tendríamos allí, en ese paquete de 3 visitas de seguimiento, la visita previa donde se instala el filtro en la vivienda, donde hay un rol también muy importante que es el del instalador. En algunos proyectos, el instalador o el coordinador comunitario funge como instalador, pero en muchos otros proyectos estos dos roles son aparte, o sea, se contrata una persona para la instalación y se contrata otra persona diferente para la coordinación comunitaria. Parte del perfil, si se quiere llamar, de las personas, a nivel de sugerencia, nosotros podríamos decir que ideal que tenga, digamos, algunos temas, me refiero al perfil del coordinador comunitario, de la coordinadora comunitaria, que tenga algún tipo de experiencia, si se puede, formación, etcétera, en el tema de salud pública o en la parte ambiental. Pero estos criterios hemos visto que son deseables, pero no obligatorios, fundamentalmente porque hay mucha gente que es muy hábil en el contacto con la gente, o sea, tiene feeling con la gente, es líder comunitario desde hace mucho tiempo, en fin, resulta adquiriendo esta responsabilidad dentro del proyecto y básicamente lo hacen muy bien. Entonces, todo esto es como también del criterio del implementador, buscar personas, eso sí, muy, muy ágiles, muy conocedores de las diferentes zonas que puedan eventualmente saber. A veces las viviendas son muy dispersas, entonces
que sepan por dónde son los caminos, cuáles son las vías de acceso, etcétera. Y sobre todo que tengan como ese feeling y esa confianza para poder entrar a las casas, que es como muy importante. Es lo que no está en los manuales, ¿cierto? En los manuales a veces se mencionan como ciertos requisitos, pero en últimas lo sensible de los proyectos tiene que ver como con ese relacionamiento entre la gente como tal. Enfatizando entonces en el tema del seguimiento a las familias, allí tenemos entonces otro elemento muy importante, que es que en las visitas ojalá se puedan empezar a vincular todos los promotores comunitarios. Acuérdense que los roles, que los vamos a ver ya en ese indicativo de planeación al final de esta sesión, los diferentes roles, dentro de los diferentes roles que hemos hablado por ahora del constructor, que lo cumpliría en este caso el Club Rotario Nuevo Ibagué, el rol de instalador, el rol de coordinador comunitario o coordinadora comunitaria, y el otro rol clave, aparte obviamente de todo el tema del gerenciamiento y de la coordinación del proyecto, es el tema de los promotores. Los promotores nosotros los hemos denominado así, son personas locales, son personas de la comunidad preferiblemente, que empiezan a tener un rol muy importante acompañando las visitas de seguimiento. Y además, pudiéndoles ofrecer, en el caso, por ejemplo, de muchos implementadores, capacitaciones previas a ellos para que conozcan las generalidades del filtro, los posibles pequeños problemas que se puedan presentar o las dificultades, no sé, en la apropiación, por ejemplo, del mantenimiento, del mecanismo de mantenimiento del filtro, etc. Entonces, en estas fotografías mostramos que hay mucha gente allí. Estas fotografías son, por ejemplo, en La Guajira, en un microproyecto que desarrollamos, donde ellos están también muy pendientes de poder apropiar como los procedimientos para que luego sean además vigilantes y o colaboradores de los coordinadores comunitarios cuando se presente algo. Entonces, como ellos también estarían capacitados, entonces tienen como toda la facilidad y la posibilidad de decir, mira, yo creo que esta manguera está muy larga, mira que yo creo que podemos explicar mejor lo del mantenimiento así. En fin, digamos, como todas esas pequeñas cositas que se pueden resolver en las visitas con ellos. Por ejemplo, en este caso de La Guajira, los promotores fueron claves para el tema del idioma. En estas zonas donde se instalaron estos filtros, se hablaba Guayunaiki, y entonces ellos, a los que hablaban Guayunaiki y español, pues tenían como toda la oportunidad de transmitir mucho mejor el mensaje alrededor de lo que podía ocurrir con el filtro en la vivienda. Entonces, ese es un rol también determinante que, como les digo, lo vamos a repasar en la parte final, en la planeación ya con Rocío. Hemos escuchado también que la implementación, Jenny nos ha comentado, Mario, María Clara, nos han dicho que hay también toda una intencionalidad de poder hacer algunas implementaciones en escuelas. Y allí hay un reto especial. En la experiencia que se tiene, inclusive a nivel global, pero también en la corta experiencia que podemos tener nosotros, inclusive como alianza acá en el país, nosotros lo que hemos detectado es que cuando el filtro se instala en las escuelas, esos retos comienzan a ser, o sea, esos retos que les comento, comienzan a ser más complejos o no, dependiendo de cuáles sean las características de las escuelas. Entonces, un primer elemento, entre más pequeñita sea la escuela, mucho mejor, porque en últimas el filtro también tiene, acuérdense que la capacidad es 12 litros, obviamente con almacenamiento, pero 12 litros, y los almacenamientos pues no pueden abastecer, digamos, a un número de estudiantes importante. Entonces, habría que pensar en filtros en serie, etcétera, y eso empieza a complejizar un poco el tema en general. Pero lo otro es que lo que recomendamos es que los chiquitos no tengan libre acceso al filtro, me refiero a los estudiantes, no tengan libre acceso al filtro, porque acuérdense que ahí hay un ensamble de un tanque de almacenamiento, etcétera, y lo que hemos notado también es que las llaves, por ejemplo, si un chiquito se cuelga de una de las llaves de los tanques, pues entonces puede empezar a deteriorar el mismo accesorio o deteriorar, vencer el tanque, etcétera. Entonces es muy importante tener presente que ojalá el filtro también quede en las cocinas de estas escuelas, donde se prepara el refrigerio de los que suministran eventualmente en el programa de PAES,
para que tenga control sobre la persona que está eventualmente en ese sitio y eventualmente sobre las profesoras que deben firmar un compromiso de responsabilidad con respecto al tema del filtro allí. Y un tercer elemento tiene que ver con que es lo que está anotado en la parte final de la diapositiva, que es que como hay periodo de vacaciones, entonces acuérdense que el filtro debe ser alimentado o se le debe suministrar un balde de agua diario. Y lo que hemos visto es que en el periodo de vacaciones, a no ser que las personas vivan muy cerca o inclusive en la escuela, porque en muchas zonas rurales afortunadamente hay gente que trabaja dentro de la escuela y que vive también allí, pues puedan mantener el filtro operando en ese periodo de vacaciones. Entonces, ese periodo de vacaciones es muy sensible porque hemos visto desafortunadamente algunos abandonos de filtros porque la gente se va, dura 2 meses, cuando llegan pues el filtro se ha secado, etcétera, etcétera, con todas las implicaciones que hemos visto en los espacios anteriores. En la fotografía en esta fotografía 2 y en esta fotografía 3, lo que están haciendo ellos es haciendo una actividad muy interesante que tenemos. Nosotros tenemos, nuestros aliados nos han permitido tener acceso a una especie como de loción, que es una loción reveladora de gérmenes y bacterias, y que hace esa revelación exponiéndola a una linternita de estas de UV. Entonces, eso que se alcanza a ver medio naranja allí es como el frasquito, se extiende en las manos, se homogeniza allí mediante frotado y básicamente entonces cuando alumbramos, pues los niños alcanzan a ver, en el caso de un deficiente lavado de manos, pues algunos punticos que evidencian colonias bacterianas que aún quedan en las manos. Acuérdense que este tema del lavado de manos es tan o más importante que el tema de tener un filtro en la vivienda, según las estadísticas que se han hecho y los estudios de soporte. Entonces, ese es el tema también que queríamos compartirles con las escuelas, porque debe haber esos criterios, o debe por lo menos analizarse esos criterios que hemos comentado, para que todo, digamos, tenga el impacto que queremos ya en este caso en las instituciones educativas. La capacitación de las familias finalmente digo en mi caso porque ahorita nos va a compartir el resto de espacio Rocío, básicamente tiene que ver con tratar de reiterar estos temas que están inscritos aquí con diferentes énfasis. ¿Y por qué mencionamos los énfasis? Porque el coordinador comunitario, que es el que va a entrar a las viviendas a hacer el seguimiento, debe ser muy hábil en identificar, ¿cierto? No queremos gente muy teórica allí que tenga que, no tengo que diligenciar, no sé, un formato, tengo que meter eso a la app, que ahorita vamos a hablar de una app también que nos ayuda un poquito a suavizar el tema de la escritura de los formatos o de los formatos de diligenciamiento para el control de las visitas, etc. Y lo digo con diferentes énfasis y con esa habilidad, porque en realidad todo es de característica mucho más semiestructurada, ¿cierto? O sea, entrar a la vivienda, dar un mensaje, lo más importante posible, y que eso no se convierta en una especie, la gente es muy sensible a cuando entran y hacen preguntas un poco inquisitivas, que ellos lo ven como una evaluación o como cosas en las cuales ellos se pueden inclusive avergonzar. Entonces es muy, muy clave que se vaya ganando esa actividad, esa actitud, perdón, esa confianza. Y en ese sentido, obviamente eso se va ganando también con la experiencia o gente que ya tenga, digamos, experiencia en proyectos, por ejemplo, de WASH o de agua, saneamiento y higiene con otras características. Pero entonces enfatizar en que esa sensibilidad es importante para poder realizar o, digamos, verificar cosas o realizar explicaciones, que es finalmente lo que ocurre al interior de la vivienda. Entonces, verificar la correcta instalación y funcionamiento del filtro, una de las actividades. La otra, hacer una explicación muy detallada en lo posible del mantenimiento. Acuérdense que mencionábamos que a veces cuando uno les dice, ¿y usted ya sabe hacer el mantenimiento del filtro? No nos hace esa pregunta en la casa. La gente puede estar pensando en otra cosa diferente a frotar la arena por encima y eventualmente descolmatar como toda la parte superior que corresponde a lo que nosotros llamamos mantenimiento, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos encontramos con que la persona ha limpiado la tapa y para ellos limpiar la tapa corresponde al mantenimiento. Entonces, aclarar muy, muy bien
esos conceptos para que estemos hablando de lo mismo con ellos. Luego, verificar el proceso de mantenimiento en donde invitamos a que se promueva que el encargado del filtro lo practique, es decir, que él mismo meta la mano en el agua, que él mismo haga el frotado, que luego de hacer el frotado saque el agua, o sea, todo el procedimiento que hemos venido explicando para que ellos mismos tengan la posibilidad de ganar confianza y hacerlo por ellos mismos en el futuro sin ningún problema. Por supuesto, si hay alguien penoso o alguien que apenas está apropiando los procesos, pues se puede hacer una mixtura de eso, ayudándole en alguna de esas prácticas sin ningún problema. La explicación de la importancia del lavado de manos con agua y jabón, aquí lo del jabón es determinante, ya nosotros tenemos suficiente explicación. Si hay algo que le debemos positivo a este tema de la emergencia sanitaria mundial generada por el COVID, es pues toda esa difusión relacionada al tema de la importancia del lavado de manos. Entonces, inclusive podemos apoyarnos de muchos de estos mensajes para no duplicar herramientas o elementos educativos, sino hay un sinnúmero de herramientas hoy en día para poder hablar de este tema. Por ejemplo, en algunos proyectos hemos utilizado ya los materiales que se vienen trabajando con el Ministerio de Salud, que tienen inclusive links a videos donde Chucky Town les enseña a lavarse las manos o cosas por el estilo. Entonces, eso puede ser muy, muy estratégico en este punto en específico. Practicar con la familia la técnica de lavado de manos si es posible. Acuérdense que hay limitantes de tiempo, a veces hay limitantes de espacio. La gente en sus labores rurales tiene ocupaciones. Entonces tenemos que ser muy sabiecitos para poder tratar, digamos, de que los mensajes vayan quedando con la circunstancia situacional y de tiempo que tenemos en los hogares. Y hablar del contexto genérico, de algo muy importante que es todo el contexto general de esto, que es el agua, saneamiento y higiene. Nosotros lo extendemos inclusive a todo el tema del multibarrera, ¿cierto? De todo el método de barreras múltiples, hablar de la sedimentación, hablar de la correcta desinfección, hablar del cuidado de la cuenca, pero como les decía, todo eso puede ser muy excesivo en las casas y entonces hay que buscar los énfasis más importantes. Lo prioritario tendría que ser todo el tema de instalación, funcionamiento, mantenimiento del filtro, lavado de manos y el resto en la medida de las posibilidades o en la medida de las situaciones de cada visita. Los voy a dejar entonces, como les adelantaba con Rocío, para que nos comente cuáles son como los puntos claves que se verifican en las viviendas y luego pasemos a como todos los temas genéricos del seguimiento, los formatos, etcétera, y finalmente el tema del seguimiento y del esquema de coordinación de los proyectos con sus diferentes roles. Gracias. Bueno, para COS, pues ellos han identificado que hay 8 puntos claves para identificar que un filtro funciona bien. Entonces, durante las visitas, lo que se puede hacer, lo que hace el coordinador comunitario y inicialmente el instalador, es verificar estos puntos. Entonces, hay unos que pues vamos a tener que verificarlos posterior, pero básicamente todos se pueden verificar desde el primer momento que se instala el filtro. Entonces, en el número 1, nosotros vemos que se debe garantizar, y lo hablamos de la calidad del filtro. O sea, hablo de calidad en cuanto a la caja de concreto. Entonces, que no vaya a haber fugas, que no exista fugas, porque obviamente en el momento en que nosotros tengamos una vivienda con un filtro con fugas, pues eso va a ser un punto para que la familia pueda dejar de usar el filtro. Entonces, que no vaya a haber fugas. El segundo punto, que lo veíamos en las sesiones anteriores, es establecer la lámina de agua que queda por encima de la arena. Esa lámina pues queda una vez el filtro deja de funcionar, deja de salir el agua cuando ya nos ponemos a filtrar. Entonces, que el promedio está en 4 centímetros, está entre 4 y 6, entonces sería 5 centímetros. Y que lo podemos medir con el dedo índice, cuando nos llevamos una reglita. En el punto 3, lo que vemos es que las difusoras o el difusor deben estar de forma adecuada, o sea, que no tengan fugas, pues me refiero a que haya alguna fisura, que estén rotas o que no estén funcionando de forma adecuada. En el punto 4 lo que vemos es que es importantísimo, y si nosotros lo vemos, es un calendario. En ese calendario vemos pues los soles y las lunas, los días y las noches. Entonces es para representar que debemos ponerle agua al filtro todos los días. No un día sí, otro día no, sino todos los días. Entonces es verificar eso con la familia. Ustedes se dan cuenta, casi todo es con imágenes.
que es como la estrategia para que las familias apropien muy bien los conocimientos. En el punto 5, que eso básicamente lo hace el instalador una vez, o sea, en el momento que él instala el filtro, y puede que lo haga la coordinadora comunitaria o el coordinador comunitario en la primera visita, y es verificar el caudal. Es simplemente, como lo explicábamos en la sesión anterior, pues llenar el filtro hasta el borde de la difusora y calcular el caudal con una botellita de 400 mililitros, que debería estar en un promedio entre 350 a 450 mililitros en un minuto. En el punto 6 lo que vemos es uno de los aspectos que les hablaba anteriormente Iván y que tiene que ver con el proceso de sedimentación. Entonces el método barreras múltiples, que lo vimos, es recordarlo, es un poco como explicarles a ellos que es importante que se haga un proceso de sedimentación previa al agua para que pues no tengamos que hacer un mantenimiento muy seguido. Entonces, importante es pues siempre aclarar un poco el agua. En el punto 7 lo que vemos es que a veces cuando se hace mantenimiento olvidamos, o si se mueve el filtro, pues tenemos que verificar que la arena no esté desnivelada, porque a veces la dejamos desnivelada y al tenerla desnivelada, pues la capa biológica no va a trabajar de forma adecuada. Entonces tenemos que verificar pues que la arena siempre permanece nivelada. Y en el punto 8, que ya es un tema que tiene que ver con la capa biológica y sobre todo es importante analizarlo después de la segunda visita, que se hace al mes, es garantizar que el filtro un mes de funcionamiento, y aquí también tenemos un calendario, tenemos los 30 días, entonces tiene un mes de funcionamiento, y a partir de ese momento es cuando el filtro empieza a funcionar con el 100% del proceso de remoción, es decir, del 97 al 99% de remoción. Este punto también es importante cuando nosotros verificamos en los filtros, porque si se quiere hacer un muestreo de la calidad del agua que sale del filtro, hay que tener en cuenta que hayan pasado sus 30 días y que la capa biológica se haya formado. Es importante ese punto. Ese se hace básicamente pues teniendo en cuenta la segunda visita que se hace el mes. Y de ahí pues para adelante en la tercera también se podría verificar. Ahora, ¿cómo hacemos, cómo llevamos la información que nosotros recogemos en cada una de las visitas? Entonces hay diferentes formatos. Esos son ejemplos de dos de los formatos que nosotros utilizamos básicamente, pero tenemos varios y podemos también suministrarles los formaticos para que se vayan adaptando de acuerdo a cada organización. Entonces, uno que es el de las visitas que realiza el coordinador comunitario en compañía de los promotores, y pues básicamente lo que tiene es los 8 puntos que habíamos analizado anteriormente, pues los tiene como escritos para ir validando. Entonces tenemos aquí las visitas, el número de visitas, la primera, la segunda y la tercera, donde tenemos como toda la información o la hoja de vida del filtro. Entonces tenemos el lugar, la vivienda, qué número tiene el filtro, porque los filtros todos tienen como una secuencia, tienen un número, y ese número tiene una ficha técnica donde tú tienes establecido la vida del filtro. Entonces, ¿con qué material? Es una hoja de vida del filtro. ¿Con qué material se construyó? ¿Cuándo se construyó? ¿Quién construyó? Todo el seguimiento para saber si hubo algún problema, qué fue lo que pudo ocurrir. El nombre del beneficiario y el celular del beneficiario. Están las fechas de las visitas, está el número de las visitas y están los datos que se tienen que analizar, que son los 8 puntos. También se habla de algunos otros temas relacionados con las fuentes, de dónde se toma el agua, si es agua lluvia, si es de pozo, si es de río, si de pronto han sufrido alguna enfermedad en los últimos días, si son diarreas o asociadas al consumo de agua contaminada. Bueno, hay diferentes puntos. Entonces simplemente es muy sencillita de llenar de sí y no, y se va validando. Ya aquí pues cuando hay algún comentario. Este formato es importantísimo porque es el que nosotros llevamos siempre y sabemos cómo va el filtro. Sabemos, por ejemplo, en la instalación en dónde quedó el filtro, cómo está el caudal, y verificamos si lo movieron, si no lo movieron, si hubo algún cambio. Pero también es importante, como bien lo decía Iván anteriormente, que nosotros no lleguemos, que generalmente nosotros lo hacemos, y es no llegar con el formato y chulear si están las cosas claras, sino es más hacer como una entrevista semi-estructurada. Entonces es simplemente como ya tú tienes un poco más de experiencia de qué temas son los que tenemos que hablar con las familias, es simplemente entrar en una conversación con la familia, donde tú vas obteniendo la información sin tener que preguntar, sino simplemente en una conversación.
Y al final, pues ya los diligenciamos el formato ya nosotros aparte sin que ellos lo vean. Hay cosas que sí, obviamente, de pronto debemos diligenciarlo, pero sí hemos notado que es importante que no se diligencie delante de ellos porque sí se siente a veces presión. En algunas familias no, pero la gran mayoría sí sienten esa presión. Bueno, en el otro caso tenemos, y cuando se entregan los filtros, nosotros lo que hacemos es firmar un acuerdo familiar. ¿En qué consiste este acuerdo familiar? Resulta que muchos de los filtros pues vienen financiados o son donados en su totalidad por las familias. Nosotros siempre recomendamos que la familia aporte algo. Es importante para que la apropiación empiece desde ese punto. Entonces, siempre que pueda aportar algo, bien sea material o bien sea económico, así sea significativo, un valorcito muy, muy chiquito, pero que aporte algo. Entonces, en este acuerdo familiar lo que nosotros decimos es que simplemente pues que se entrega el filtro, que ellos se comprometen a usar su filtro, que no lo van a abandonar, en caso de que lo abandonen, porque como se van a hacer varias visitas, ese filtro puede ser trasladado a otra vivienda, a otra familia, donde sí lo requieran, simplemente pues es como eso, como garantizar que la familia pues cumple, o sea, parte de una necesidad que realmente necesita el filtro y lo quiere, y que sí lo está usando. También en algunos puntos también se habla algo de, por ejemplo, cuando queremos, en nuestro caso, cuando queremos que otro donante que está interesado en una zona donde quieren hacer filtros o implementar un proyecto de filtros, que esa persona pueda entrar y ver un poco cómo se ha implementado el proyecto, cómo la familia ha trabajado con el filtro, cómo validar esas cositas. Entonces también que nos permitan la entrada de las viviendas, obviamente aclarando que siempre va a estar la persona con los que ellos están trabajando. O sea, no vamos a mandar ningún extraño, sino simplemente están las personas siempre ahí. Rocío, una consultica. Sí. Este tema de los acuerdos familiares, ¿de pronto ustedes tienen alguna versión o lo han trabajado también justamente con sedes educativas? Pues digamos que también se haga firmar un acuerdo con los docentes o con el rector o digamos con alguien desde la sede educativa, algo también similar a esto. Claro que sí. Sí, Jenny, muy buena pregunta. También hay un acuerdo escolar o institucional y sí se hace firmar con el rector o con la coordinadora o el coordinador del colegio. Y a veces, por ejemplo, hemos tenido experiencias donde sí se implementan escuelas, pero el que dona el filtro es la junta del acueducto. Entonces, la misma junta también se responsabiliza de que funcione el filtro en la escuela. Entonces, sí, también tenemos el formato y también podríamos compartirlo sin problema. Listo, muchísimas gracias, Rocío. Con gusto. Bueno, y lo otro es que tenemos una herramienta que es digital, que se llama el Cobo Toolbox. Entonces, también, para no tener que llevar de pronto todos los papeles, aunque a veces muchos queremos seguir con el papeleo, podemos tener esa información en una app. Y vamos bajando, simplemente subir los formatos y vamos bajando, poniendo la información y se sube a la nube y después no necesariamente tienes que tener acceso a internet, sino cuando tú ya llegas al acceso, pues ya puedes tener como toda la información en digital. Entonces es de forma gratuita y hay un valor agregado y es que el Club de Nuevo Ibagué, pues ellos han manejado muy bien esta herramienta y pues pueden estarlos asesorando también en el tema. Entonces es otro de los valores. ¿Qué material didáctico se utiliza cuando hacemos las visitas? Porque hacemos visitas, pero también hacemos a veces sensibilización a la comunidad en una reunión obligatoria que se hace al principio, donde se cuenta toda la generalidad del proyecto y donde se habla de cuáles son las actividades, cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades de los implementadores y de los usuarios. Se habla también del acuerdo familiar. Entonces, tenemos diferentes tipos de material. Entonces, uno para esas asambleas obligatorias y otro para las visitas, que básicamente es lo mismo, lo único que diferencia es el tamaño. Entonces, COS tiene muchas herramientas. Dentro de eso, pues son muchos de los materiales que hemos empleado en estas presentaciones y es, por ejemplo, estas imágenes que tenemos de cómo se debe usar el filtro, de cómo se debe mantener y toda la parte que tiene que ver con el lavado de manos, pues si ustedes lo ven, son solo imágenes. Tenemos también las versiones, por ejemplo, si se trabaja con comunidades indígenas ya de la comunidad indígena, si se trabaja con comunidades afro también
con las imágenes de los afro porque tenemos que buscar identidad. Y lo que hacemos es que hay pendones grandes, se puede imprimir un póster grande para esas asambleas obligatorias, pero también más o menos de 50 por 70 centímetros. Y también tenemos estas mismas imágenes en tamaño carta, que lo que hacemos es plastificarlas y es la que lleva el coordinador comunitario a cada una de las familias o a cada una de las visitas. Entonces se explica en cada una de las visitas paso por paso. Cuando digamos hay algún tema que no queda muy claro, es mucho más fácil explicarlo a través de un dibujo. En este caso, por ejemplo, tenemos el del lavado de manos, que lo decía Iván, es súper importante manejar eso. Entonces, pues se maneja como en esos 4 tiempos mínimos en los que debemos estarnos lavando las manos. Entonces, que ya está súper reiterado, pero bueno, son temas que toca también a veces trabajar, ver que las familias cuenten con jabón, con agua, porque muchas veces no hay acceso a jabón. Entonces, ver cómo podríamos ayudar en ese punto y en qué momento se debe lavar las manos y cómo se deben lavar las manos. Este es un tema delicado porque cuando hablamos, por ejemplo, con comunidades, sobre todo en la zona del altiplano, son personas que, pues casi en su mayoría, y lo hemos visto, son adultos mayores. Por ejemplo, cuando hablamos de Boyacá, hablamos en algunas zonas de Cundinamarca, ya hay mucha gente adulta mayor que queda solita en campo. Y cuando tú vas a hablarle el lavado de manos, pues sí es un poco difícil manejarlo porque dicen, pues yo toda la vida me lavo las manos y consideran que lavarse las manos es mojarse las manos. Entonces es un tema que hay que trabajarlo bien. El Glow Hair, que era el material que les hablaba Iván, del líquido naranjita, ha funcionado súper bien. Inicialmente lo utilizábamos para los colegios, para los niños, pero para esas personas mayores ha funcionado súper bien porque ellos validan que sí, efectivamente es importante lavarse las manos con agua y jabón. Entonces esas estrategias también tú puedes utilizar muchas dinámicas, juegos, cantos, pero también hay que saber utilizar ciertas dinámicas con esa población ya un poco más mayor. También tenemos materiales didácticos que son los juegos. Entonces hay diferentes tipos de juegos. Aquí pues son unos de los ejemplos. Hay un parqués que, bueno, eso lo hizo, fue una organización con la que trabajamos también. Pero también hay jueguitos de fichas, donde identificamos, por ejemplo, este es el juego de bueno, malo y más o menos, que lo que nosotros identificamos es queremos saber, por ejemplo, si son niños, qué consideran ellos bueno y qué consideran ellos malo, y es un poco como ver los hábitos de cada una de las familias, ¿no? Las prácticas sanitarias que desarrollan, porque puede que alguien que vea esta imagen que estoy mostrando acá de la señora lavando la ropa, pero que también están las heces fecales en el río y el niño se baña, que pueda hacer algo normal para ellos. Entonces es un poco como analizar cómo va a ser ese cambio de comportamiento y ver que no todo es malo, porque no podemos decir que esto esté mal, porque eso es su cultura y puede que esté normalmente. Entonces ese es su hábito. Entonces es tratar de corregirlo de a pocos, irlo intentando, pero podemos ver como una estrategia de cómo la comunidad puede ver ciertos temas y empezar a trabajar. Como les decía Iván, las comunidades todas son diversas, varían de casa a casa. Entonces hay que saber por qué tema podemos ir metiéndonos. Entonces esto, bueno, es uno de los ejemplos de los jueguitos. También otra información importante es, y que se trabaja mucho con los proyectos, es entregarles un plegable o un folleto informativo a cada una de las familias. Otras personas también ponen adhesivos en el filtro donde está como el mantenimiento para recordarlo. Y lo que hace es que se entrega después de la instalación este folleto. Entonces en ese folleto pues está como la información del programa, como toda la información en general, se maneja mucho imágenes y se recuerda un poco como el uso, como el mantenimiento, el lavado de manos, las partes del filtro, o sea, en general tratamos de que no sea mucho texto en lo posible, pero hay cosas que sí tenemos que manejarlo en contexto. Se trabaja también si hay que pasarlo a Guayunaiki o a otro dialecto, se pasa. Y se habla sobre todo en la parte posterior del filtro, del folleto, se habla como el programa, de quiénes son los que lo patrocinan, quiénes los donaron o los entregaron. Y lo más importante es poner el contacto. Entonces ponemos el contacto de el coordinador, del implementador, si es posible también de uno de los promotores, porque finalmente los promotores son los que van a estar más en contacto con las familias. Entonces, ¿para qué? Para que en dado caso, cuando surja alguna dificultad, puedan llamarlos
y puedan solucionarlo. Si no es con una visita, pues por vía telefónica. Entonces, es importante. Entonces, esto también lo tendríamos, podemos pasarlo si quieren en algún momento, no hay ningún problema. Lo único, bueno, y en el caso, por ejemplo, de que no haya solución a algo que no suele pasar, pues también están ellos, los coordinadores y los promotores dentro de un grupo grande de coordinadores nacionales, que también pueden tener contacto directo con el Club Rotario para solucionar las dificultades si son diferentes, o con la fundación también con nosotros, sin ningún problema. Al final vamos a dar nuestros datos y no habría ningún problema. Y se forma finalmente esta red de vecinos y de los promotores comunitarios, que son nuestra mano derecha. Entonces, lo que hacemos es, simplemente pues son ellos, nuestros colaboradores, son nuestros ojos en campo, aunque está el coordinador comunitario que también pues se sugiere que sea de la comunidad, pero digamos que siempre van a estar ellos porque son los vecinos, los que saben solucionar los problemas, los que pueden ayudarnos a alguna dificultad, que a veces no es tanto la dificultad, sino es el desconocimiento. Entonces, ellos nos ayudan en esto, y generalmente pues son personas voluntarias que se les da algún incentivo. Esta es una foto del Club Rotario Nuevo Ibagué, que les dieron su dotación con sus morralitos, sus cuadernitos, ferros, la camiseta, y esos son incentivos para ellos, para que ayudemos a los vecinos. Entonces, yo siempre he dicho que los promotores son como de las personas más claves que hay en el proyecto, porque dependiendo del trabajo que se tenga, que es una pertenencia que ellos empiezan, porque no reciben en muchos de los proyectos como tal un salario, pero sí reciben capacitaciones, reciben esos incentivos, pues ayudan a que las familias tengan ese sentido de pertenencia con los filtros, porque generalmente todos son usuarios, entonces son las personas como que brillan por manejar bien su filtro, entonces tienen eso, ayudan, pues son solidarios con los vecinos, ayudan en la solución de esas dificultades pequeñitas que pueden surgir, que a veces no recordó la persona cómo es el mantenimiento, y entonces cree que se dañó el filtro, entonces esa persona es la que va a ayudar en ese proceso, y son claves en el proceso de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque claro, en el momento en que ya el implementador no esté, pues ellos son los que van a quedar con toda la capacidad instalada, con toda la información, y van a permitir que la vida útil que tiene el filtro, que es 25 a 30 años, pues se sostenga en el tiempo, porque las familias van a seguir utilizándolo, porque ellos son los que van a estar ahí diciendo, tenemos estos filtros, hay que usarlos, no podemos vararnos por cualquier cosa que haya pasado, porque yo puedo ayudarles, yo tengo los contactos, ustedes también, pero es eso, como garantizar que queda la información y que no va a haber ningún proceso pues de dificultad con el proyecto. Eso sería como en la parte ya como material didáctico, como en la parte de visitas. Ya en la parte como de los roles, las responsabilidades que tenemos cada uno, pues aquí lo que nosotros quisimos como plasmar es lo que consideramos nosotros, y es lo que hemos estado trabajando con otros proyectos, de quiénes son los actores involucrados en cada uno de los proyectos. Entonces pues aquí tenemos un actor importante que es el Club Rotario, que tiene toda la experiencia. Hablamos de un proceso de gerencia, que es quiénes son los que van a dirigir el proyecto, los que están a cargo de todo el proyecto, que es el que coordina todo el proyecto en general. Tenemos la organización o el constructor, en este caso pues nosotros sabemos que es el Club Rotario el que va a construir, pero en algunos casos se construye aparte, lo construye la comunidad o se construye con otra organización. Está el instalador, que es la persona pues que lleva los filtros o instala los filtros en cada una de las viviendas. Están los beneficiarios. Bueno, y en este caso debe ser una persona fortacha porque a veces hasta les toca cargar todo, entonces siempre tienen que ser, generalmente pedimos que sea un hombre, no quiere decir que una mujer no lo pueda hacer, pero hay que, porque he visto mujeres instalando, pero generalmente pues sí, si tenemos a alguien que sea fuerte, que pueda cargar los bultos, el filtro, porque a veces hay que moverlo, pues mejor un hombre. Están el coordinador comunitario o la coordinadora comunitaria o los coordinadores comunitarios dependiendo del tamaño del proyecto, que son los que realizan las visitas, en compañía de los promotores comunitarios, que son los vecinos que nos van a acompañar para hacer cada una de las visitas y van a ir aprendiendo todos los temas. Y están, por supuesto, los beneficiarios, que son las familias que tienen los filtros.
Y nosotros, que estaríamos aquí, que sería la Fundación Red Proyecto Gente, CAPD, que es el implementador grande que tenemos, y COS, que es también nuestro socio canadiense con los que capacitamos y hacemos toda la parte de promoción comunitaria. Bueno, entonces ahí estaríamos como todos los actores. Y aquí lo que queremos mostrar es un poco, a modo de ejemplo indicativo, es un ejemplo de lo que nosotros generalmente hacemos como esquema y como planeación y como esas etapas, y las hacemos, yo sé que ustedes pueden tener otro método de planeación, en este caso nosotros lo hacemos de una forma muy sencilla porque generalmente trabajamos con las comunidades, trabajamos con el constructor, generalmente puede ser una persona de la comunidad. Entonces son cosas muy sencillitas con las que trabajamos, ¿no? como toda la planeación, y vamos a hacer eso como un ejemplo indicativo de cada una de las actividades. Entonces tenemos estas etapas, que tenemos 5 etapas, la de planeación, la de construcción, la de educación, la de seguimiento y monitoreo y la de coordinación. Pueden haber otras etapas dependiendo de lo que nosotros consideremos, y cada una de estas etapas tienen varias actividades. Y quisimos aquí plasmar un poco como esos actores de acuerdo al color. Entonces tenemos la gerencia que se va a identificar con amarillo, y quiero que veamos los colores porque más adelante vamos a ver por qué es importante como esas actividades. Entonces, y eso generalmente pues así es que realizamos las actividades con las comunidades. Entonces está la gerencia, que está en amarillo, que es la que coordina todo el proyecto, el constructor, en lila, que pues sería el club rotario, el instalador, que lleva los filtros y los instala en las viviendas, coordinación comunitaria, que es la persona que visita y realiza las 3 visitas en las escuelas o en las familias, los promotores que acompañan a la coordinación comunitaria, el usuario, que es importante, y pues dejamos nosotros en rojo como todo el grupo que está, la alianza que tenemos con las organizaciones canadienses. Entonces vamos a empezar con la primera etapa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un cuadro por cada una de las etapas donde tenemos varias actividades, y tenemos en otra columna los actores responsables. Entonces, cada uno de los actores está identificado por un color. Entonces, nosotros nos adelantamos por tiempo, hacemos como las recetas de cocina, ya tenemos todo listo. Entonces, lo que hicimos fue tomar cada una de las actividades e identificar los posibles actores. Como ejemplo, entonces tenemos, la primera actividad es identificar comunidades. Entonces, ¿quién va a identificar la comunidad con la que vamos a trabajar? Pues generalmente lo va a hacer la gerencia, por eso tenemos una ficha amarilla acá. Generalmente la gerencia o el coordinador del proyecto es el que identifica con qué comunidad se va a trabajar. El segundo es análisis de necesidades. Entonces, lo sigue trabajando la gerencia, pero requerimos del usuario o de algún líder de la comunidad. O sea, requerimos de la comunidad, porque necesitamos saber la fuente, si se han hecho análisis de agua, si realmente ellos tienen como prioridad ese proyecto, o si ellos tienen de prioridad otro proyecto. O sea, todo lo que tengamos que ver con esas necesidades, porque es importante partir de la necesidad. Otra cosa que es importantísima ahí es saber si no hay un proyecto de planta de tratamiento a futuro cercano. Porque a veces podemos llegar con filtros, pero si la planta llega al año, pues los filtros quedan ahí. Entonces es importante saber y conocer eso, esas necesidades. El tercer punto sería financiamiento, que también entonces está en puntico amarillo, que tiene que ver con la gerencia, de los recursos que los obtiene. La otra tiene que ver con la búsqueda de recursos humanos. Entonces, generalmente, pues la gerencia es la que maneja todo. Aquí quisimos poner un poco los usuarios, porque a veces los recursos humanos están ya en la comunidad. Entonces, y es importante porque pues ellos son los que conocen el contexto, es simplemente capacitarlos y ellos pueden ayudarnos y apoyarnos en ese punto. Entonces, es simplemente eso. En algunos casos también pues está el constructor, que el constructor lo que hace es subcontratar de pronto ayudantes o alguien que les ayude en la construcción. Pero en este caso, pues lo que hicimos fue dejarlo más en gerencia y en el usuario, como les digo, es un ejemplo. Y en la elaboración del plan de ejecución, pues esta mañana casi que lo hicieron, que sería esto, sería la gerencia, que serían las organizaciones que van a dirigir y van a coordinar.
Eso es un ejemplo de lo que podríamos hacer. Entonces, lo que queremos nosotros es dejar como esas imágenes y esos colorcitos para que ustedes después ya identifiquen qué organización o quién haría cargo de cada uno de estos actores. Entonces, seguimos con la siguiente etapa, que es la de construcción. Si ustedes se dan cuenta, pues la construcción está en lila, y casi que todo está en lila acá. Entonces, por lo que ya, pues ya tenemos en este caso el Club Rotario, que sería el que va a construir. Entonces tenemos la primera actividad de identificación del lugar de construcción, gerencia y constructor, que son estos dos actores. La búsqueda de materiales y equipos también. Lo mismo la logística del transporte de materiales, los recursos humanos técnicos, la construcción como tal, pues es del constructor, pero es muy bueno que la gerencia valide la calidad de la construcción. El transporte del producto terminado, pues generalmente es la gerencia, pero como decía Iván, depende de cómo se haya hablado, cómo es el proceso, si se entregan sitios, si se entrega, entonces también depende de eso, por eso pues lo quisimos poner ahí, pero todo se puede modificar. Y la instalación, en la instalación entonces ya tiene que ver más con el instalador, que es el verdecito, por eso está acá. Tiene que ir la coordinadora comunitaria para que valide en dónde quedó instalado el filtro, porque posteriormente ya va a hacer las visitas. Entonces tiene que saber que la vivienda, dónde está el lugar de la vivienda, cómo llegar a la vivienda, conocer la familia y saber que no se movió el filtro, porque ella desde el primer momento, o él desde el primer momento sabe en dónde quedó el filtro instalado. ¿En compañía de quién? De los promotores, por eso está el azulito acá, y obviamente tiene que estar el usuario en la instalación. En esta instalación es importantísimo, así como que en casi que todos los procesos, pero sobre todo en la instalación, que no esté solamente una persona de la familia, sino que estén, ojalá, si se puede, todos, incluidos los niños. Porque posteriormente vamos a tener visitas y si no está la persona que se capacitó, ahí vamos a tener problemas porque no van a saber cómo usar el filtro. Entonces hay otra dificultad que a veces se presenta, y es que las mujeres son las encargadas del agua, y entonces cuando la mamá no está, pues el filtro tampoco funciona. Entonces es importante que esté toda la familia en esos procesos. El otro es la identificación de los centros de acopio, y aquí es un poco diferente al lugar de construcción porque generalmente buscamos esos sitios donde queden muy equidistantes a las viviendas, que puede ser la iglesia, que puede ser la escuela, que puede ser el centro de salud, donde ellos puedan recoger sus filtros. Eso, como les digo, depende del implementado. Entonces, aquí, ¿quiénes estarían involucrados? La gerencia, el coordinador comunitario, los promotores y la familia. Eso en la etapa de construcción. En la etapa de educación, pues básicamente el trabajo es más y recae sobre el coordinador comunitario, por eso estamos casi que los rosaditos en todo lado, y los promotores. Entonces, tenemos contacto y concientización de líderes locales, clave tener los líderes locales porque es la forma como nosotros podemos garantizar también sostenibilidad. Cuando se habla, por ejemplo, de comunidades indígenas, si la autoridad no permite el ingreso, si la autoridad no dice que es importante y es necesario, podemos hacer lo que sea, pero el trabajo queda ahí. Entonces, importantísimo siempre los líderes locales, y ellos pueden ser los mismos promotores comunitarios, que generalmente ocurre así. Entonces, ¿quiénes contactan y concientizan a esos líderes? Entonces, la gerencia, que está en amarillo, la coordinación comunitaria y los promotores. Igual ocurre con la sensibilización de la comunidad. Esa sensibilización la hace básicamente el coordinador comunitario, pero siempre vemos que haya alguien de la gerencia, y lo que hacemos de apoyo lo presta el promotor. El promotor es más de apoyo para buscar el sitio donde se va a hacer la capacitación, para convocar a las personas, porque, por ejemplo, a veces necesitamos refrigerio, entonces en la misma comunidad nos pueden preparar refrigerio, entonces ellos nos ayudan mucho en la logística. La firma del acuerdo familiar, que lo hace la coordinadora comunitaria en apoyo con los promotores. La formación del técnico constructor e instalador, que lo hace la gerencia. Generalmente, pues ya ustedes están capacitados en muchos temas. Faltaría pues ya la parte de construcción, pero pues ahí tienen también el Club Rotario que ellos lo hacen muy bien. Y también estaríamos nosotros como una alianza que podemos apoyar en esa formación para los constructores y los instaladores. La educación a las familias en uso, mantenimiento de higiene, básicamente lo va a hacer siempre la coordinadora comunitaria. Todo el trabajo con las familias, el trabajo social lo hace la coordinadora comunitaria en apoyo con los promotores comunitarios. La capacitación ya a esos promotores y a esa coordinadora comunitaria podemos estarla nosotros haciendo también como alianza, que digamos es casi que nuestro trabajo generalmente hacerlo.
pero ustedes también pues tienen ya los elementos y podrían capacitarlos sin ningún problema. Ofrecer apoyo al proyecto con materiales educativos, como les decía al principio, COS, FRPG y CAP, tenemos ya como muchas cosas adelantadas en material educativo, también tenemos capacitaciones en toda la parte de habilidades prácticas para la facilitación, se enseñan como los juegos, las dinámicas y esas actividades necesarias para que las familias apropien y podamos nosotros capacitarlos en diferentes temas educativos. Entonces está pues la gerencia, que también ustedes pueden tener materiales educativos que pueden hacer parte de este proyecto, y en nuestro caso pues también suministrar eso, y como les digo, capacitaciones que se pueden hacer sin ningún problema. Y la educación en escuelas o colegios, que básicamente pues también está la gerencia, está el coordinador comunitario, con apoyo de los promotores, y ahí pues utilizan el material didáctico que se requiere. Ya en la cuarta etapa, entonces, tiene que ver con el seguimiento y el monitoreo, que son todo lo que tiene que ver con la parte de visitas y de diligenciamiento de formularios. Entonces, también, el trabajo básicamente es del coordinador comunitario, por eso vemos los rosaditos acá. Entonces, las visitas las va a hacer coordinador comunitario en compañía del promotor y del usuario. La educación al usuario está coordinador comunitario, compañía del promotor, porque aquí es importante para que el promotor empiece a apropiar esos conceptos, esas soluciones, todo lo que va haciendo el coordinador comunitario, él va apropiando. El recordatorio de uso y mantenimiento, también, cada visita vamos a recordar para que las familias queden después de la última visita con toda la información clara, que sabemos que no hay posibilidad de pronto de que abandonen el filtro. Entonces es importante que sepan usarlo, que lo sepan mantener, y lo tiene la responsabilidad la coordinadora comunitaria, el promotor o los promotores y la familia. Importante que participe dentro de ese recordatorio, lo que les decía Iván anteriormente, que sean ellos los que hagan esos procesos cuando vamos. Y las fichas de seguimiento y formularios, pues importante también que la gerencia conozca esa información, porque si ya se va el coordinador comunitario, sabemos en dónde están los filtros, sabemos cuáles son las veredas, conocemos los promotores, entonces es importante que estén ahí siempre vinculados, aunque para mí siempre deberían estar vinculados en casi todos los procesos. Está el coordinador comunitario y está el promotor. Y se pide finalmente la elaboración de un informe y reporte del proyecto, que se pasa generalmente a la gerencia y lo genera el coordinador o la coordinadora comunitaria, que se hace dependiendo de cómo se solicite por el implementador. Hay proyectos donde se entregan informes mensuales de los avances, fotográficos, en dónde se pusieron los filtros, cómo fue, bueno, todo el proceso. Pero hay otros proyectos que piden este informe semestral o trimestral. Entonces depende ya del implementador. Y ya la última etapa, que tiene que ver ya como con la coordinación general del proyecto, por eso está el amarillito encabezando en todas las actividades, pues tiene que ver con ese manejo de recursos económicos, con la contratación de personal, que hablábamos al principio, que también tiene que ver un poco con la coordinadora, con el constructor, cuando genera, digamos, de alguna forma una subcontratación. El control de calidad de los materiales, importante que esté la gerencia en cuanto a la parte del constructor también. La calidad de los procesos, entonces es prácticamente la gerencia que vigila la calidad de los procesos tanto del constructor como del instalador y de la coordinadora comunitaria. La calidad del producto, que es ya la gerencia, y la persona que está como pendiente de todo ese proceso, pues es el constructor también dentro de los productos como tales. La verificación del cumplimiento de roles, pues es la gerencia la que se encarga de verificar que se están cumpliendo, porque cada uno tiene sus actividades y sus responsabilidades. La verificación del uso del filtro en las familias, pues es más de la coordinación comunitaria, en apoyo con los promotores, pero es importante que la gerencia siempre esté validando eso, que hagan visitas frecuentes a la zona, que se tomen, digamos, algunas viviendas aleatorias para saber que sí está funcionando. Y pusimos la alianza porque generalmente dentro de los proyectos nosotros vamos a hacer visitas, a veces al principio y después al final del proyecto, para apoyar en lo que de pronto requieran que nosotros podamos ver. Lo que hacemos es simplemente, no es evaluar, sino simplemente visitar el proyecto. Lo hemos hecho ya con el Club Rotario Nuevo de Ibagué, y es eso, simplemente validar
qué necesita y qué podemos nosotros apoyar. Y dar un poco de recomendaciones acerca del proceso. Están los informes técnicos y o financieros, que también depende del implementador si requiere que se le entregue informes técnicos, por ejemplo, en cuanto a las hojas de vida en la construcción, en cuanto a la instalación, que cada uno tenga que entregar un informe. Eso sí depende de cada uno de los implementadores. Y el financiero, pues cuando hay donaciones de organizaciones internacionales o nacionales, entonces pues generalmente sí lo piden también semestral o trimestralmente un informe financiero. Y el último, que es importantísimo, que es la coordinación con actores involucrados en el proyecto, en este caso pues todas las organizaciones que hacen parte de la Fundación Grupo Argos, y si también de pronto hay alguna organización externa que quiera estar vinculada o que esté trabajando en la zona y que podamos estar trabajando con ellos, pues también. ¿Cómo hacemos para coordinar ese proceso? Entonces, ¿quién lo hace? La gerencia. Entonces, eso es a grosso modo como la información. Queríamos dejarles como esas etapas de planificación, que es un indicativo, un ejemplo indicativo de cómo se podría hacer y cómo lo hacemos nosotros en campo. Y es muy chévere porque ya quedamos con toda la información y ya por los colores sabes qué responsabilidades tiene. Y es importante porque, si ustedes ven, casi que en todos los cuadritos tenemos de todos los colores. Nosotros siempre queremos ver esos colores. Primero, cuando ponemos estas fichas, así como en la primera diapositiva, es porque queremos dar a entender que todos somos una pieza clave para formar esa estructura. Y si ustedes ven, pues a lo largo de todo el proceso van a estar viendo todos los colores, es indicar que el proceso depende de cada uno de nosotros, y si alguno de nosotros falla, pues falla todo el proceso. Entonces todos somos importantes dentro de este proyecto, y es importante pues que tengamos eso claro y que lo hagamos de la mejor manera. Y pues esperamos que les sea útil, y ya pues no hablamos más, ahí dejamos ya nuestra información. Muchas gracias. Rocío, mil gracias, y pues Iván también muchas gracias por esta información tan valiosa y tan completa que nos han compartido a lo largo pues de estas 3 sesiones en torno, digamos, a este programa de agua segura a través de los filtros de agua en BioArena. Yo tengo pues muchas cosas por comentar al respecto, pero de pronto antes de eso me gustaría de pronto escuchar algún comentario, alguna duda por parte pues de Manantial, de WCS, de Club Rotario, que también nos está acompañando en este momento sobre lo que hemos conversado hasta acá, de pronto algunas percepciones que tengan, y ya luego yo también daré mis comentarios respectivamente. Alguien que de pronto nos quiera comentar algo sobre esto. Bueno, me voy a lanzar como a hacer un par de comentarios frente a lo que nos has presentado, Rocío. Y digamos que, bueno, espero que también a raíz de esto, pues vayamos como dinamizando un poco este ratico de conversación que tenemos. Digamos que dentro de la estructura del proyecto me parece súper interesante todo lo que nos han presentado. Aquí hay un tema, digamos, que me empieza a preocupar un poco viendo como la contingencia en la que estamos, y es que precisamente pues varias de las etapas que quisiéramos desarrollar como con ese rigor a raíz pues de la contingencia en la que estamos, va a ser pues como muy complicado cumplir con esos pasos. Que digamos estoy como viendo en ese sentido. El tema, por ejemplo, de la visita a los 8 días, en esta contingencia, pues cómo podríamos manejarlo, porque como está pues pensado en este momento, la idea es que en el mes de octubre se puedan hacer estas implementaciones. Van a ser en 2 lugares, digamos, alejados el uno del otro. Y bueno, creo que ahí hay como varios ajustes o varias cosas que hay como que pensar de, bueno, en el marco de esto que está pasando, pues cómo lo podemos hacer. Mencionarles también que justamente con Club Rotario y Nuevo Ibagué la idea es con ellos manejar también el tema del instalador y del promotor comunitario, pues digamos que básicamente contando con la experiencia de las personas que apoyan estos componentes educativos en el Club Rotario. Obviamente la idea pues en unas condiciones más normalizadas es que podamos hacerlo con alguien de la comunidad, pero digamos que en estas condiciones era muy complicado pues como planificarlo de esa manera, pero esperamos pues que las intervenciones que se proyecten para el próximo año sí puedan en la medida de lo posible cumplir como con todos estos pasos recomendados.
Y en ese sentido también, digamos, mencionando lo que está pasando en temas del COVID, no sé, digamos, también Manantial que nos cuente un poco, pero como 7 de estos filtros van a ser en sedes educativas, tenemos ya, digamos, una orientación de que las sedes educativas no van a retornar a clases, digamos, este resto de año, al menos de forma presencial. De pronto ahí, ¿qué estrategia nos podemos pensar precisamente como con esto que está pasando? Y lo otro es que nuevamente el tema de las capacitaciones, ya habíamos conversado de que pues no van a poder ser, digamos, grupales y demás, entonces nos toca hacer un proceso prácticamente casa a casa, ¿cierto? Con cada beneficiado. Entonces de pronto que ustedes nos cuenten en el componente de instalación y en esta capacitación, pues que la idea es que se promuevan cada predio, cuánto tiempo nos podemos estar demorando como de una vivienda a otra. Creo que también eso es un dato que necesitamos conversar para saber cuántos filtros al día se podrán instalar y con eso hacer como la planificación respectiva. Entonces, pues no sé si quieren comentar algo así frente a esto. Acá Fanny también levantó la manito. Entonces, si quieres, Fanny, dale. Fanny, no te estamos escuchando por si de pronto... ¿Ya me escuchan ahí? Sí. Ah, qué pena, tenía el micrófono silenciado. De por lo menos de las escuelas de Siquila y El Castillo, que son las que están pues, en Alto Saldaña, hemos hablado con Carlos de que las personas están cercas, o sea, tenemos unas fincas que están cerca a las fincas y las personas pues participan en el proyecto. Entonces digamos que por las escuelas de Siquila y El Castillo no había problema. Ya toca si es que Manantial nos ayude con las escuelas de Cucuana porque de esa no tenemos información. Entonces, a pesar de que los niños no están yendo al colegio, pues las escuelas quedan cerca a un predio donde nosotros estamos implementando y esas personas podrían encargarse de sus filtros. Vale, vale. Muchas gracias, Fanny. Alejandra, pues con respecto pues en Roncesvalles, sí, pero nosotros también ya estamos en las averiguaciones para mirar de pronto qué personas cercanas a la sede educativa nos pueden colaborar con esta situación del mantenimiento del filtro. Sí, porque pues inicialmente cuando se planteó la posibilidad de instalación pensamos que en esta época ya los estudiantes y los docentes estaban de manera presencial, pero pues sabemos cómo es la situación actual, entonces estamos pues ya en la averiguación. Listo, muchas gracias. Sí, quedamos como muy pendientes de ese dato para poder pues como mirar la opción. En ese sentido, digamos que no sé, que ahí me queda como la duda en el caso de las sedes educativas. Si digamos el filtro se dejaría en funcionamiento o si simplemente entregaríamos pues como la caja y el material y esperar a que se retorne a clases para poder ir a hacer la instalación, pensando en el tema pues de digamos la movilidad. O sea, no sé si sea muy sencillo moverla de un predio a otro, digamos, cuando se vaya a trasladar para la sede educativa, pues me queda como ese interrogante. Don Mario tiene la manito levantada, bien pueda, tiene la palabra. Tiene el micrófono silenciado, don Mario. Nosotros no hemos tenido, o sea, hemos tenido experiencias buenas y experiencias malas con las escuelas. La mayoría malas. ¿Por qué? Porque los periodos de vacaciones, de Semana Santa, de mitad de año, de final de año, a veces se presentan paros que son muy frecuentes con la gente de FECODE. Entonces, el filtro queda ahí medio abandonado. En algunas escuelas que vive la gente ahí, que está cerca, pues la persona que está ahí lo utiliza, pero no ha sido, digamos, no ha sido como que muy buena experiencia. Con relación a las escuelas de allá, pues habría que mirar cada uno en su momento qué tan lejos queda la persona que puede venir a echarle agua, porque si le queda, di tú 2 o 3 cuadras, y no, yo que voy por a echarle agua. Si queda muy cerquita la escuela de la casa, probablemente sí, pero ya como que queda alguna distancia, y no, si nadie está utilizando esa agua, yo para qué me voy a echar agua allá, y no sé qué. Entonces, yo diría que más bien preferiblemente esperar hasta el año entrante con las escuelas, que ya estén presenciales y que ya por lo menos pueda uno decirle a alguien, encárguese del filtro. Y si el filtro no funciona, pues ver si se retira y se reacomoda. Porque, ya te digo, con las escuelas, porque es que tampoco los maestros tienen como ese compromiso. Ellos, el compromiso y por lo que les pagan es por enseñar. Cuando les va uno y les dice, mire, es que esto es para los niños y no sé qué,
Algunos lo toman a bien y otros no les importa. Tengo que decirlo así claramente porque pues, eso es lo que nosotros nos ha pasado aquí en Ibagué. Por lo demás, yo creo que la capacitación que dio Iba me parece muy completa. Finalmente ahí el fregado es el suscrito que le toca estar en toda la jugada. Pero, pero bueno, a ver, ese es el amor por la causa, por servirle a la gente. Jenny, y si quieres, con respecto a tus comentarios, claro, entendemos que las visitas es difícil hacerlas. Y lo que nosotros siempre estamos haciendo ahora, porque también estamos capacitando a nuestros promotores y nuestros coordinadores comunitarios en otros proyectos, bajo protocolos de bioseguridad. Entonces, lo que hacemos es eso, tener como mínimo, si hay que hacer una sensibilización, hacerla a campo abierto, máximo 12 personas, llevar nosotros como los tapabocas para todos, no suministrar alimentos en la zona. Y las visitas sí las hace una sola persona, tratar como de validar como toda la información muy rápidamente. Y hay otras personas, y hemos visto de otros compañeros a nivel mundial, que lo que han hecho es hacer como ese seguimiento, pues vía telefónica también, o con imágenes. Entonces no lo sugerimos mucho, es mejor que haya alguien que vaya y visite y al menos esté una persona de la familia y pueda conocer. Lo de las sedes educativas, de acuerdo con Mario, estamos completamente de acuerdo. Y en cuanto a las visitas, más o menos el promedio, porque depende de lo que tú encuentres en la vivienda, a veces encuentras solamente un adulto mayor, entonces hay que demorarte un poquito más explicándole los temas, pero en promedio más o menos gastamos 30 minutos de tiempo en cada visita máximo. Y lo que hacemos es, bueno, ya toda la información que se requiere, y depende también un poco como de la distancia que hay entre vivienda y vivienda, pues para establecer como ese tiempo. Pero entonces básicamente sí son 30 minutos y en promedio, dependiendo de la distancia, en nuestro caso, más o menos podemos estar haciendo visitas entre 6 y 8 visitas al día, como en el caso de la fundación, para hacer visitas, pues que uno se tome su tiempo y hable bien y aclare todo como las dudas con las familias. Siempre manejamos ese tiempo. Yo estoy de acuerdo con Rocío, solamente que la visita de instalación sí es un poquito más demorada, porque a veces hay que nivelar el sitio, a veces no tienen todas las cosas dispuestas, el equipo, a pesar de que uno le diga que tengan el agua lista, no la tienen, él va a traer el agua para llenar el filtro, para lavarlo, en fin, ¿cierto? Hay cositas que esa visita sí es pronto un poquito más demorada, la primera visita a la instalación. Listo, Mario, muchas gracias y Rocío también. A mí me parece pues que dentro del componente que nos han presentado en el tema educativo, pues digamos con Manantial justamente también que se está revisando la propuesta del próximo año, me parece que acá hay unos temas bien interesantes que también se pueden pues promover en las sedes educativas que van a tener este proceso. Entonces también no sé si dentro de las buenas prácticas o dentro de las capacitaciones o las intervenciones o, bueno, alguna de las estrategias que manejan desde conciencia ambiental, pues que también se pueda como articular a esta propuesta, incluso también, no sé, alguna de las cuñas radiales o de los que se está trabajando, pues que también pudiera enviar como este mensaje justamente del lavado de las manos, todos estos temas que nos ha mencionado Rocío que son tan importantes, pues divulgar y fortalecer en las comunidades. Entonces, Juan, tienes la palabra. Alejandra, hola. No, pues mira, digamos en el caso de las sedes educativas, la profesora de San Miguel, ella vive en la sede. Entonces, digamos que por ese lado de pronto pues estaríamos ok, ¿cierto? En Cucuanita hay un vecino que queda inmediatamente al frente de la sede educativa, entonces pues también podría haber un compromiso. En el Coco pues también tenemos un vecino, ahí también hay un vecino de la sede educativa. Habría de pronto ya un problema es con la sede de San Marcos, que la profesora pues está incapacitada, está en licencia, la sede está cerrada, y la sede de San Pablo, pues con el profe pues todavía no se ha hecho como la averiguación, pero pues estamos en proceso. Pero pues digamos que hay tres como muy potenciales que podría funcionar.
Y la idea es de lo que está amarrado a las buenas prácticas es que sea educativa, que tenga filtro, pues vamos a tener como un proceso pedagógico, pues más allá del funcionamiento del filtro. Es como todo ese proceso, pues ya como biológico, pues y demás. Estamos mirando también el tema, pues digamos, los prototipos que nos mostró Iván la semana pasada, nos parecieron muy bacanos. Estamos como trabajando de qué manera pudiéramos obtener como esos prototipos, hacerlos nosotros para el proyecto, para explicar pues con los chicos. Entonces, de todas maneras, cuando tengamos bien las averiguaciones de las sedes educativas y de pronto de los posibles responsables, pues yo se los hago saber. Otra vez, Jenny. Sí, Mira, nosotros dentro del material que te mandamos a ti de capacitación, te mandamos una cartilla. Esa cartilla la hicieron las niñas más que todo como para que los coordinadores comunitarios, que supuestamente son los que se van a dar con la información, se informen. Pero para las familias en el campo, yo creo que el tríptico el que siempre hemos manejado, es más que suficiente para ellos, porque ellos no se leen una cartilla de 16 páginas con términos científicos y toda esa vaina. Eso es más como para que el coordinador comunitario, si tiene alguna duda o quiere encontrar más cosas, pues ahí la encuentre. Y de todas formas, siempre encontramos, revisándolo con María Clara, ya vamos en ese proceso, hemos encontrado algunos errores que hay que tener en cuenta. Yo después te los pasamos para que tú los tengas ahí, pero yo creo que esa cartilla no es, o sea, además como para coordinadores comunitarios, y yo creo que en esta etapa donde van a ser 50 filtros y no sé cuántas veredas, si son 2 o 3 veredas, sean 6 coordinadores, no se justificaría como mandar a imprimir un poco de cartillas que de pronto no van a ser tan necesarias. En cambio, estos trípticos sí son como mucho más prácticos para la gente. ¿Okay? Vale, muchísimas Bueno. gracias, don Mario, claro que sí. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra duda o algún comentario que quiera hacer pues como al respecto, o si ya digamos con esto podemos dar por terminada la sesión, agradeciéndole mucho al Club Rotario. Lina, dale, tienes la palabra. No, Aleja, solamente pues nuevamente decirles que nosotros vamos a estar constantemente en campo, ¿cierto? Por el tema de las implementaciones y demás. Entonces, pues de pronto lo que se vaya necesitando, pues que nos vayan dejando saber qué acompañamiento, por ejemplo, cuando se vaya a iniciar la comunicación con los propietarios, ¿cierto? Y demás. Entonces, pues nosotros podemos estar como muy pendientes. Y pues también esta mañana estuvimos hablando un tema del periódico Mural, que es un periódico que sale con el grupo de comunicaciones Amosiqui, y entre los temas, digamos, que surgen desde lo técnico, pues está todo este tema de WASH, y estamos pensando en qué historias contar. Una historia que hemos pensado esta mañana, que con Pato lo estábamos tratando de configurar, solo una idea a grosso modo es que el filtro cuente su historia, cómo es su historia del filtro, digamos que el filtro hable en esta historia de por qué está acá, de qué es su función, ¿cierto? Entonces, pero de pronto podemos incluir algo también como del tema de los lavado de manos, ¿cierto? Como algo así también puede ser. Entonces, pues lo tendremos presente con las ideas que también han hablado ahorita durante este espacio. Me da la oportunidad, Lina, de decir algo. Como tú estás con la comunidad, pues yo creo que ustedes van a ser muy importantes en el acompañamiento de la persona que vaya a instalar y a capacitar a las personas. Ustedes mismos se pueden capacitar, además, podemos dar una capacitación más intensiva o más detallada con ustedes, para que como ustedes están ahí, están visitando, pues también tengan la posibilidad de resolver cualquier duda que le pueda presentar a alguno de los beneficiarios con los filtros. Eso va a ser muy importante, Lina, tu colaboración. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno. Muchas gracias, Lina, y muchas gracias, don Mario. No sé si hay algún otro comentario, duda al respecto. Alejandra, sí, yo tengo otro. Alejandra, ¿el cronograma cómo está? ¿La instalación cuándo sería finalmente? Si no recuerdo.
Sí, estamos revisando. La idea o la propuesta justamente es que la implementación se haga articulada con digamos, las implementaciones de WCS. La idea, pues, y acá Lina me puede de pronto corroborar, es que efectivamente en el mes de octubre se empiece como este proceso de implementaciones, entonces que lo podamos hacer de forma articulada. De hecho, pues estamos contemplando la posibilidad de que el transporte también lo podamos, pues, como articular, porque efectivamente también se van a estar moviendo de pronto algunos materiales en el marco de las implementaciones en los predios con WCS, entonces poder como de pronto contemplar esa posibilidad. No sé de pronto, Lina, si tengan alguna fecha exacta, bueno, obviamente esto está en construcción, pero primera semana, segunda semana de octubre, que esté empezando como estas implementaciones como Sí, tal. Aleja, pues nosotros como este mes estamos con la compra de materiales, la idea, pues dependemos un poquito como de los proveedores ya que nos entreguen a tiempo, pues por lo que les comentamos la vez pasada, que algunos de estos materiales vienen de Bogotá, vienen de otras partes, no necesariamente de la región. Sí, nuestro propósito realmente es septiembre dejar todo comprado y en octubre comenzar ya digamos a transportar y a hacer las implementaciones. Entonces yo esperaría pues que ya a inicios de octubre, digamos que para ponernos una fecha un poco bien realista, pensaría que sería como el 15 de octubre, pensar que ya pues vamos a estar allá y que se pudiera entonces ya también, digamos, hacer ese acompañamiento, ¿cierto? Creo que sería una buena fecha para entender, pero el transporte pues sí tenemos que mirarlo desde antes y creo que pues ahí también, ahorita Carlos está en campo, por eso no pudo estar ahorita en esta reunión, pero Carlos también baja ahorita y nos va a dar más noticias de cómo va todo el tema de los materiales, ¿cierto? Entonces pienso que es más o menos por ahí, se nos puede correr una semanita después, una semanita antes, pero pues esa es la idea. Así es, sí, Una don Mario. pregunta, Lina. Una pregunta, ¿ustedes han identificado un sitio donde nosotros podamos, que el camión que lleve los filtros los pueda descargar y dejarlos como en un sitio seguro, pues sobre todo por los tanques, o sea, como un sitio donde puedan almacenar allá, una escuela, un centro de salud, la iglesia, no sé, un sitio donde podamos llevar los filtros y descargarlos y tener todo el material allá? Mario, pues yo creo que eso no lo hemos como averiguado hacia ciencia cierta porque lo que estamos haciendo con los materiales es que van directo al predio, entonces no, digamos, todos los postes y todo van directos al predio, entonces no tenemos como un centro de acopio en este momento, ¿cierto? Pero podríamos hacer la gestión de ver, pues, dónde pueden llegar los filtros si esa es la necesidad en principio, ¿cierto? Si digamos no se pueden llevar directamente de los predios, no sé, No, es que, ustedes me dirán y si quieren hacemos la averiguación. porque si el camión nosotros no entregamos a domicilio. Nosotros lo que usualmente hacemos es que entregamos en un sitio que quede, pues que le quede cómodo a la gente y que de ahí cada persona coja su filtro y lo lleve hasta su casa. Ese es como el modus operandi. Yo como no conozco la zona, pues no sé cómo sería ya, si hay ese sitio, o es en la alcaldía o no sé dónde, en el municipio, y que de ahí pues pueda ser en jeeps rurales, ¿no? Que se lleven 4 o 5 por una zona, bueno, no sé, como no conozco, pues no estoy figurándome cosas. Por eso es la pregunta. Nosotros deberíamos ubicar un sitio donde podamos bajar de una, pues no sé si los 50 filtros el señor tenga que hacer 2 viajes, pero bueno, eso ya lo miramos y que los podamos tener ahí, que vayan saliendo de ahí por partes. O sea, estos van para tal vereda, bueno, van 5, van 10, los que vamos a instalar hoy. Al otro día, 5 o 10 que vamos a instalar mañana o pasado mañana. Así como, pues pensando como en esa logística, yo no sé los que otros materiales que ustedes están comprando, cómo sería, porque podría ser que bueno, no sé, eso después lo podemos hablar, que Jenny nos haga el contacto y hablamos a ver cómo puede ser la parte logística de la entrega de los filtros. Muchas gracias. Fanny, dale. Sí, habíamos quedado antes que por lo menos los de Siquila se iban a entregar a borde de carretera. La mayoría de los predios están a 15 o 10 minutos, entonces a borde de carretera se les deja los filtros y cada persona del predio se encarga de subirlos hasta su vivienda.
Perfecto, perfecto, eso no hay ningún problema. Así es. Y en ese sentido, pues como habíamos conversado, 30 van a estar, pues van hacia la zona de Roncesvalles y 20 van al corregimiento de Bilbao. Bueno, y efectivamente como a borde de carretera de los predios, como lo menciona Fanny. De igual forma, digamos ya justamente después de este espacio, tenemos pendiente con Club Rotario, digamos, la propuesta para el tema del instalador y de la promotora que nos va a apoyar en los temas de la capacitación. Y creo que ya, digamos, entre la próxima semana o máximo en 15 días, pues que ya podamos hacer un espacio para cuadrar lo logístico, dependiendo también, digamos, de también que nos cuente Carlos de cómo está la situación en la zona y bueno, ahí vamos como ajustándonos un poco a toda esta dinámica y qué orientaciones se van dando. No sé si hay algún como otro comentario o si podemos con esto continuar el proceso. Les agradecemos mucho su participación y su acompañamiento a Club Rotario Nuevo Ibagué, a Iván y a Rocío de la Fundación Red Proyecto Gente y a todos pues por habernos acompañado en este ciclo de capacitaciones que digamos fue una adaptación a la metodología presencial que regularmente se implementa para esto, pero que bueno, en el marco de la contingencia pues encontramos otras formas de hacer las cosas. Entonces, muchas gracias a todos por su acompañamiento. No sé, Iván y don Mario, si quieran comentar algo para cerrar. No, perfecto. Muchas gracias por la atención. Vale, muchas gracias a Eh, ustedes también. Sí, listo, solamente decirles que nosotros estamos ahí para lo que se requiera. Ya conocen pues todos ya tienen nuestro contacto y nosotros como se lo manifestamos inicialmente tanto a Mario como a Jenny, estamos para eso y en realidad lo que más nos interesa es poder asistir en lo mejor posible a los grupos implementadores y que estos proyectos pues cumplan su objetivo final, que como lo hablamos en la primera sesión, pues tienen que ver es nada más ni nada menos que con la gente. Entonces, encantados de conocerlos, gracias por la paciencia en el espacio y por este primer experimento virtual y cuenten con nosotros para lo que requieran en adelante. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos. Nuevamente les compartiré el link de los videos para que los tengamos disponibles y las presentaciones también. Un agradecimiento a todos y estamos en contacto. Bueno, Gracias, buena tarde. Gracias y quedamos dispuestos para el reto. Claro que sí, va a ser tremendo reto. Mucha experiencia. Bueno, buenas tardes para todos. Chao. Buenas tardes para todos. Gracias.